Así prepara Dios a los hombres. 10 historias épicas, 10 principios. La gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 1. Abraham. El principio de creerle a Dios a pesar de todo. Así fortalece Dios la fe de un hombre. Jaime y Brenda se casaron con toda la intención de edificar juntos su vida sobre la roca de Cristo. Jaime, quien asiste al estudio bíblico que dirijo, me confesó. Y así fue, al principio. Después de 5 alegres años sin hijos, empezaron una familia con 2 niños preciosos, anticipando que la vida sería aún más feliz. Pero en realidad la existencia del trabajo y la presión de la crianza empezaron a hacer mellas en su matrimonio. Ambos perdieron ese importante sentimiento de estar dedicados el uno al otro. Esa realidad hizo que fuera más fácil para cada uno resaltar las faltas del otro, y lentamente se fueron distanciando. A los 14 años, debilitado, aún con autocompasión por su infelicidad en casa, Jaime cayó en brazos de otra mujer. Cuando sus amigos lo confrontaron por su adulterio, él declaró: sentí como si estuvieran partiéndome en dos. Con la ayuda de la comunidad de su iglesia, Jaime y Brenda se reconciliaron y comenzaron de nuevo. Pero esta transgresión, junto con los problemas no resueltos de cada uno, había aportado al matrimonio, siguió devorándolos. Por su parte, Jaime era pronto en enojarse y expresaba abiertamente sus sentimientos. Brenda, por el contrario, sepultaba sus sentimientos porque creía que ese era el comportamiento correcto de un cristiano. Cuando los hijos llegaron a la adolescencia, Jaime y Brenda decidieron recibir consejería que les ayudara a ser mejores padres. Pero esas conversaciones generaron controversias. La aventura amorosa de Jaime saltó de nuevo a la palestra. Sus discusiones eran cada vez más frecuentes. Brenda en particular parecía molesta por toda pequeñez que él cometía. Un día Jaime le preguntó a Brenda: si estas cosas te molestan tanto, ¿por qué no me pides que me vaya? Así que ella lo hizo. A los pocos días de vivir solo, Jaime comprendió que había cometido un grave error. Sus constantes súplicas por reconciliarse caían en oídos sordos. Brenda hervía en ira volcánica y no quería saber nada de él. En los meses siguientes, Jaime descubrió correos electrónicos que revelaban que su esposa estaba apegándose emocionalmente a un antiguo amor. Ese apego finalmente llevó a una aventura amorosa. Jaime aún creía que Dios deseaba que ellos se reconciliaran y permanecieran casados, pero después de todo lo que había pasado, pensó: debe estar bromeando. ¿Cómo podría suceder eso ahora? Era evidente que Brenda lo despreciaba y que había abierto el corazón a otro hombre. No parecía haber manera de que el matrimonio pudiera restaurarse. Jaime empezó a perder peso y no podía dormir. Solía despertarse como a las 3 de la madrugada y le rogaba a Dios que salvara su matrimonio. Una mañana sintió como si Dios le susurrara a su corazón: Jaime, te tengo, pero debes entregarme a Brenda. Él no estaba seguro de lo que eso quería decir y pensó para sí: ¿cómo puedo entregarle o entregársela cuando lo que realmente necesito es volver a ganármela? Mientras tanto, Brenda seguía alejándose de Jaime. En sus comunicaciones poco frecuentes, ella comenzó a mencionar el tema del divorcio. Aunque él se oponía cada vez, pues quería encontrar alguna manera de conseguir que su esposa volviera. Sin embargo, él no sabía cómo empezar. Dios, no creo que pueda soportar más, exclamó un día a todo pulmón. ¿Terminaste? Escuchó Jaime el susurro de Dios una vez que se hubo desahogado. Espera. Entonces, después de un par de años de separación, Brenda le envió a Jaime un mensaje: Feliz Día del Padre. Durante 1 hora Jaime sollozó incontablemente y clamó a Dios que le devolviera su matrimonio de entre los muertos. Más tarde, ese día,
Cuando Jaime fue a recoger a su hija para llevarla a cenar, Brenda preguntó si podía ir con ellos. Los tres tuvieron una velada maravillosa hablando y riendo. Comenzaron a salir de nuevo juntos. Cada uno vio cambios en el otro. Luego fueron juntos a consejería y empezaron a aprender a abrirse y expresar sentimientos sinceros sin permitir que sus emociones se volvieran destructivas. Buscaron y recibieron perdón uno del otro. Después de 2 años de oración, dolor y esperar en Dios, Jaime y Brenda volvieron a vivir juntos. Y eso es lo que no quiero que te pierdas. En sus momentos más tristes, Jaime no veía cómo Dios podía hacer realidad lo que anhelaba, la restauración de su matrimonio, pero hizo lo posible por seguir confiando en Dios durante la espera. Y a su tiempo, el Señor hizo lo que parecía imposible. Pero Dios no produjo ese cambio dramático de la noche a la mañana. Fue un proceso que tomó tiempo bíblico. En realidad, como pronto verás, el propósito de Dios en este proceso era liberar una fe inquebrantable en Él. Con ese fin, Dios llevará a cada uno de nosotros por un proceso similar de transformación, aunque es probable que tus problemas personales sean muy diferentes de lo que Jaime experimentó. Y en su gracia y misericordia Dios obliga a nuestra fe a crecer, creando o permitiendo situaciones que requieren que encontremos reservas de fe que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y a través de ese proceso nos convertiremos en varones más fuertes y más sabios. Nos convertiremos en hombres de fe, conformados cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Cómo sucede esto? Mediante el proceso descrito en el primero de los 10 principios que juntos veremos en Así prepara Dios a los hombres. Dios nos prepara al mostrarnos cómo podemos creer en Él a pesar de todo, frente a circunstancias que parecen imposibles. Te está llamando Dios a confiar en Él para algo que te hace expresar: Señor, ¿estás bromeando? ¿De qué manera podría suceder esto? Sea lo que sea, no estás solo. No existe un cristiano vivo que siempre tenga fe y nunca dude. Huye de quien te diga lo contrario. Es normal tener dudas, pero al final de este capítulo verás cómo Dios desea convertirnos en hombres que a pesar de todo podamos creer en Él, incluso cuando estamos realmente arruinados, aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles. Así que manos a la obra. Si crees que Jaime estaba derrotado, si crees que tú estás derrotado, piensa en este hombre. Un hombre imperfecto entre hombres imperfectos. Mientras escribí este capítulo pasé muchas horas con un hombre que una vez animó a su esposa a dormir con otro hombre para su propio beneficio. También engendró un hijo con su ama de llaves y más tarde abandonó económicamente a ambos. Una vez en que estaba rodeado por matones que habían puesto la mirada en su linda esposa, el hombre fingió ser soltero para evitar que le hicieran daño. ¿Qué clase de ser actuaría así? Te sorprendería saber que estoy hablando de Abraham, el padre de nuestra fe. Véase Romanos 4:16. Como insinué en el prólogo, ninguno de los 10 hombres que veremos en este libro fue perfecto, ni de cerca. Esos varones eran imperfectos como nosotros, aprendieron y crecieron con el tiempo, igual que nosotros. Eso hace que sus historias sean tan perfectas como para estudiarlas. Poco a poco Dios los hizo más semejantes a los hombres que Él quería que fueran, tal como hace con nosotros. Seamos sinceros, si Dios no obrara con individuos imperfectos, no tendría absolutamente nadie con quien trabajar. Entonces, ¿por qué precisamente el Espíritu Santo incluyó en la Biblia la historia de Abraham? Te diré una razón. Abraham enfrentó 3 pruebas distintas que gradualmente tú y yo también enfrentaremos, si es que no lo hemos hecho ya. Veámosla una a una.
salir sin saber a dónde iba. Abraham pasó la mayor parte de su vida en la ciudad de Ur, ubicada en lo que ahora es el sur de Irak, como un importante centro urbano. Ur contaba con una economía sólida y una cultura dinámica. A sus 75 años de edad, Abraham era un hombre sano, rico y bien activo, con muchos amigos, parientes y empleados con quienes compartir la vida. Pero él y su esposa, Sara, no tenían hijos, un dolor profundo para ambos. Sin duda, Abraham esperaba disfrutar de sus años maduros, con un clima cálido y seco. Ur pudo haber estado en la lista de los 10 mejores lugares para jubilarse, excepto por no tener heredero. Todo lo demás le era conocido, inconfortable, pero los planes de Abraham estaban a punto de cambiar en forma dramática. Un día Dios le entregó un mensaje que ocuparía el resto de la vida de este individuo. El Señor le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Trata de imaginar el susto de Abraham al escuchar la voz de su Creador. En primer lugar, Dios le dijo que dejara todo lo que conocía. Después, no le comunicó a dónde iría. Aún no voy a decirte a dónde vas, te lo haré saber. Pero si Abraham respondía al llamado, Dios prometió: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta fue la primera prueba que Dios le puso a Abraham. ¿Creerás la gran promesa divina en un futuro invisible o te aferrarás al presente visible? Sabemos lo que Abraham hizo. Se fue Abraham, como Jehová le dijo. Versículo 4. El libro de Hebreos lo resume así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Por fe obedeció y salió, aunque no sabía a dónde iba. Esta no es una idea alocada y antigua, es parte de la vida cristiana normal. Dios prueba en forma rutinaria nuestra fe como parte del proceso por medio del cual prepara hombres. La pregunta que nos plantea esta prueba es: ¿creeremos la promesa divina o nos aferraremos a lo que conocemos? ¿Dejaremos lo conocido, si eso es lo que Él nos pide hacer, por la promesa de un futuro mejor? Fe es dejar que la realidad de lo invisible gobierne sobre la realidad de lo visible. Dejar el presente conocido por un futuro desconocido es una prueba suprema de fe, pero es la clase de fe que Dios recompensa. Eso es lo que Guillermo y Graciela hicieron cuando renunciaron a su comodidad personal para adoptar un huérfano asiático. Es lo que Fernando hizo cuando volvió a estudiar para aprender un nuevo oficio con el que proveería para su familia, después del trabajo de su fábrica terminar. Eso es lo que Joaquín y su familia hicieron cuando dejaron su iglesia conocida para iniciar una nueva iglesia. ¿Y tú? Dios está pidiéndote que le confíes algo. ¿Creerás la gran promesa de Dios acerca de un futuro invisible o te aferrarás al presente visible? Abraham pasó su primera prueba y espero que tú también pases la tuya cuando te llegue el turno. Pero Dios estaba lejos de convertir a Abraham en el hombre que quería que fuera. Una prueba incluso más grande está a punto de venir y nuevamente resulta ser una prueba que también se aplica a nosotros. La espera de 25 años. El plan de Dios para nuestra vida se revela en etapas. Como Abraham descubrió, Dios lo envió a la tierra de Canaán, pero entonces una hambruna lo obligó a mudarse a Egipto. Más tarde, cuando regresó,
estableció un próspero negocio de ganado. Una vez más empezó a disfrutar una experiencia cómoda y se convirtió en uno de los principales personajes de la región. Sin embargo, algo malograba la satisfacción de la vida que Abraham llevaba, y francamente parecía ir en contra de la promesa de Dios le había hecho, la promesa de que Dios lo convertiría en una gran nación. ¿Cómo sería eso cuando él y Sara no tenían hijos? Entonces una noche Dios le habló a Abraham y le dijo que saliera y mirara los cielos y contara las estrellas. Sin duda alguna era una noche clara, como una noche especial que nuestra familia experimentó en Blue Ridge Parkway. Detuvimos nuestro automóvil, apagamos el motor, salimos y levantamos la mirada hacia un cielo repleto de estrellas que colgaban tan cerca que sentimos como si pudiéramos alargar la mano y agarrarlas, como si fueran manzanas o naranjas. La majestad de los cielos nos abrumó. Imagino que así es como Abraham se sintió esa noche al levantar la mirada. Mientras Abraham se sumergía en el espectáculo de una incontable cantidad de estrellas, Dios le informó: así será tu descendencia. Génesis 15:5. Dios probó otra vez la fe de Abraham. Su segunda prueba fue esta: ¿confiarás en que Dios hace lo que parece imposible? Después de todo, ¿cómo podría él engendrar descendencia? Tenía más de 75 años y su esposa era estéril. Habían intentado tener hijos durante muchos años. ¿Qué razón había para creer que ahora lo tendrían? Abraham debía decidir: ¿creer esta promesa absurda que Dios le hizo acerca de las estrellas y descendencia o no? Nuevamente sabemos lo que Abraham hizo. El versículo 6 declara que le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ese único momento es la razón de que el Nuevo Testamento llama reiteradamente a Abraham el padre de nuestra fe, pues le creyó a Dios a pesar de las circunstancias increíbles. Sin embargo, la prueba no había terminado. Una década después de que se le hiciera la promesa esa noche estrellada, Abraham aún no tenía hijos. Fue entonces que el hombre volvió a revelar su humanidad imperfecta. Su esposa lo indujo a que se acostara con su ama de llaves, Agar, quien quedó embarazada y tuvo un hijo, Ismael. Durante años Agar se burló de Sara porque tenía un hijo y su ama no. Cuando Sara no pudo soportar más la situación, exigió que su esposo expulsara a Ismael y Agar, y Abraham lo hizo, los echó. Adelantémonos ahora hasta cuando Abraham tenía 99 años de edad. Habían transcurrido 24 años desde que saliera de su patria chica y aún no tenía heredero. Pero una vez más, Dios reafirmó la promesa de Abraham: tendría un hijo con Sara. Véase Génesis 17, 1 al 16. ¿Cuál fue la primera reacción de Abraham? Se rió. La Biblia nos dice exactamente lo que él estaba pensando. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Dicho de este modo, esto parece risible, pero aunque habían pasado 24 años desde que se hiciera la promesa, Abraham siguió creyendo a pesar de las circunstancias increíbles. Pasó la segunda prueba y fue recompensado con un hijo, Isaac, tal como Dios había prometido. Hebreos 11:11 nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Obviamente es más difícil superar una prueba larga que una corta. Una cosa es tener fe en Dios
si cumple rápidamente su promesa, pero a medida que pasan los años, la naturaleza humana es conjeturar. Supongo que escuché mal. Te daré un ejemplo. Cristóbal, un hombre soltero de 32 años, a quien le gustaba trabajar con niños, me dijo: sé cuál es mi misión, ser esposo y padre, pero siento que algo está obstaculizándome. Cristóbal se convirtió en un cristiano comprometido en la universidad. Entonces, hace 5 años, Dios lo llamó a mudarse a Orlando, declaró. Creí que era para encontrar esposa, empezar una familia y establecerme, pero ahora no estoy tan seguro. La mayoría de los hombres que conozco pueden señalar algo a lo que creían que Dios los llamaba, algo que el Señor prometió, algo a lo que creyeron que debían dedicarse. Para algunos es casarse y tener hijos o adoptarlos. Para otros es ir a la universidad, empezar su propio negocio, cambiar de profesión. Aún otros sienten que Dios los llama a mudarse a otra ciudad o entrar al ministerio. Pero ahora han transcurrido 5, 10, 15 o más años y aún están esperando. Han comenzado a dudar. Piensan: tal vez no escuché de Dios después de todo. Quizás solamente lo imaginé, o tal vez decepcioné a Dios y cambió de opinión acerca de darme esto. Hay un bloqueo en alguna parte, simplemente no está sucediendo lo que creí, o así parece. ¿Qué está pasando? He aquí el consejo que les doy: empiecen a pensar en tiempo bíblico. Pensar en tiempo bíblico. Dios tiene una manera totalmente distinta a la nuestra de mirar el tiempo. Pedro expresó: con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. En tiempo terrenal, Jesús murió hace 2000 años, pero en tiempo bíblico ocurrió solo hace 2 días. El tiempo bíblico es elástico. En nuestro estudio bíblico pedí a un par de hombres que midiera la longitud de una cuerda elástica. Tenía 1 metro. Luego les pedí que la estiraran al máximo y volvieran a medirla. Esta vez midió 3 metros. ¿Cuánto medía entonces? ¿1 metro o 3? Ambas medidas. Lo que nos parece una eternidad parece ser para Dios como el parpadeo de un ojo. Aunque sin duda Abraham sintió que 25 años eran mucho tiempo, en tiempo bíblico no lo era. Después, el momento en que Dios le prometió a Abraham una nueva nación, pasaron casi 500 años terrenales para que tal promesa se cumpliera. 430 años de esclavitud en Egipto y 40 años de vagar por el desierto, pero en tiempo bíblico Dios cumplió su promesa al mediodía. Supongamos que tú y yo reunimos para desayunar a las 7:30 de la mañana. Te pregunto: ¿qué es lo que más quieres en el mundo que sea justo, puro, noble y que honre a Dios? Digamos que me hablas de tu sueño y llamado de convertirte en hombre, esposo y padre piadoso. Ahora imagina que tengo el poder para hacer que esto suceda. Supongamos que digo: te amo y me preocupo tanto por ti que prometo hacer realidad tu sueño. Si yo pudiera darte lo que más deseas en la vida, ¿estarías dispuesto a esperar hasta el mediodía? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal 1 hora y 10 minutos? Y el tiempo bíblico, 10 minutos podrían ser 10 años. Pensar en el tiempo bíblico de cada una perspectiva eterna y te ayudará a mantener la expectativa. Además, cuando piensas en tiempo bíblico, versículos como este tienen más sentido. No nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y el efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más
que todo sufrimiento. Segunda a los Corintios 4, 16 y 17. El tiempo bíblico tiene muchas aplicaciones prácticas. Todo el tiempo conozco hombres tan inquietos por un cambio, que debido a su impaciencia toman grandes decisiones: cerrar un negocio, no proveer para un hijo, divorciarse de la esposa, dejar de pagar la hipoteca de la casa. No están dispuestos a esperar en Dios, no tienen un concepto del tiempo bíblico. ¿Qué en cuanto a ti? Sea lo que sea que Dios te haya pedido que inicies, identifícate con Abraham. Reajusta el reloj y no renuncies. Dios está probándote. Podría probarte durante décadas. ¿Confiarás en que Dios hará lo que parece imposible? Si no estás sucediendo lo que creías que Dios iba a hacer, he aquí mi consejo: dele algunos años más. Dale a Dios una oportunidad de recibir gloria cumpliendo tu anhelo. Una vez que hayas adoptado el tiempo bíblico como norma, se elimina mucha presión. Es la perspectiva del reino sobre el tiempo, lo que no solo te ayudará a mantener intacta tu fe, sino que liberarás el poder de Dios en toda dirección y detalle de tu vida. A Bill Bright, fundador de Campus Crusade for Christ, Cruzada Estudiantil para Cristo, le gustaba decir: la fe es como un músculo. Mientras más lo ejercites, más crece. Eso es algo bueno, porque Abraham lo necesitaría. Dios lo sometería pronto a la prueba final de fe. El último sacrificio. Abraham tenía ahora más de 100 años de edad. No hay fecha de expiración para creer en la fe. Vivía en Beerseba, una región en el extremo norte del desierto del Negev, donde sus rebaños podían andar libremente. Una vez más llegó Dios y le habló. Esta vez la orden fue impresionante: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22:2. Puede que esto no le pareciera tan insensato a Abraham como nos parece a nosotros, porque muchas religiones paganas en su época sacrificaban niños, pero aún así era algo terrible, según Dios mismo clarificó. Estaba pidiéndole que sacrificara no solo a cualquier niño, sino a su propio hijo, el que había esperado tener en sus brazos durante un cuarto de siglo, el único que tendría con Sara, aquel a quien amaba más que a su propia vida. Abraham debió haber pensado: Dios, no entiendo, te creí. Mi esposa lloraba noche tras noche hasta dormirse porque no podíamos tener hijos. Padecí ese dolor durante décadas. Confié en ti, por lo que más quieras, este hijo, y por qué me lo dieras de modo milagroso. ¿Estás pidiéndome ahora que haga qué? La tercera prueba que Dios le puso a Abraham podría expresarse de este modo: ¿estás dispuesto a entregarle a Dios lo que más deseas conservar? Abraham obedeció al instante, sin importar lo que pasaba por su mente, sin demora. Se levantó muy de mañana, tomó a Isaac y a un par de criados y se dirigió al monte Moriah. Versículo 3. Al poco tiempo llegó a la colina identificada por Dios para el sacrificio. Sus criados esperaron a la distancia, fuera de la vista de tan extraña escena que iba a representarse en la cumbre. Abraham ató con cuerdas a su hijo Isaac y lo colocó sobre un montón de leña que había puesto sobre la gran piedra que también serviría de altar. Abraham tenía un cuchillo en la mano. Pudo haber dudado, pero no iba a desobedecer. Sus pruebas a lo largo de los años habían edificado su músculo de fe hasta que era como el bíceps de un fisicoculturista.
cuando levantó el cuchillo y en el último instante posible, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Entonces el ángel continuó: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nuevamente, Hebreos resume la historia para nosotros. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Hebreos 11, 17 al 19. Abraham recuperó a su hijo. Observa que la prueba no fue que Dios le quitara a Isaac, siempre fue sobre sí. Abraham estaba dispuesto a entregárselo. Podemos saber con certeza que no importa cuán severamente Dios pueda poner a prueba tu fe, nunca serás probado más de lo que probó Abraham. Pero sus motivos son los mismos. La prueba que Dios puso a Abraham es la misma que Jesús nos pone. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que más deseas conservar? Para muchos de nosotros lo que más queremos conservar es nuestra vida, especialmente si estamos cómodos. Pero el Evangelio de Jesús nos pide renunciar a nuestra vida y seguirlo de todo corazón, lo cual es exactamente lo que Abraham hizo. Entonces, ¿de dónde sacó Abraham su fe radical? Solo hay una manera de que esto suceda. Esa clase de lealtad absoluta solo puede venir de poner nuestra fe completamente en Jesucristo. Jesús manifestó: Abraham, nuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Algunos llaman radical a esto, y por supuesto que lo es, pero también es la manera en que la Biblia describe la vida cristiana normal, y no hay una segunda manera. Sola hay la manera. Tendremos mucho más que decir al respecto a medida que avancemos, pero esa es exactamente la clase de fe que radical en Dios que Abraham tuvo y que, al seguir su ejemplo, nosotros también podemos tener. ¿A qué estás aferrándote que te impida confiar plenamente los pormenores de tu vida a Cristo? Al igual que Jaime al principio del capítulo, ¿cuál es tu prenda que debes entregar a Dios? A eso es a lo que estás pidiéndote que renuncies. Cultiva el músculo de fe. Mi primer llamado fue como promotor de bienes raíces. Y era algo que me gustaba mucho. Me hacía sentir vivo. Pero sucedió que el mercado de oficinas en Orlando quedó seriamente saturado. Las ofertas alcanzaron un nivel histórico. Un arrendatario importante se mudó de nuestros edificios de oficina y por mucho que nos esforzamos, simplemente no pudimos reemplazarlo. Uno de mis inversionistas tenía mucho de su dinero invertido en ese trato y se puso histérico. Comenzó a difundir rumores y amenazó con demandas. Esto me afectó. En ese momento no tenía mucha fe en mí mismo y apenas conocía a Dios. Humanamente hablando, la situación parecía imposible. Pensé que ese inversionista iba a manchar mi nombre en toda la ciudad, que mi reputación se arruinaría y que sería el final de mi carrera en bienes raíces. Al poco tiempo también empecé a cuestionar mi fe en Dios. Entonces un día leí: no tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él perseverará tu pie de quedar preso. Proverbios 3, 25 al 26. El pecho empezó a latirme con fuerza.
El Señor habló a mi corazón y le creí a Dios a pesar de las circunstancias increíbles. Únicamente un poco al principio, solo era un paso de bebé, pero lo di. Mi poca fe debió haber sido al menos tan grande como un grano de mostaza, porque encontré el valor de seguir adelante. Aunque el negocio empezó en vez de mejorar, pude resolver mis problemas con el inversionista sin incurrir acciones legales y mi fe aumentó. Así que la próxima vez que estés en una situación en la que Dios requiera que vayas a un territorio desconocido, que te haga esperar más tiempo del que parece normal, o que te pida que renuncies a tanto, que te preguntes si vale la pena el costo, piensa en Abraham. Cree en Dios a pesar de todo, frente a lo que parecen circunstancias imposibles. Esa es una de las maneras principales en que Dios está convirtiéndote en el hombre que quiere que seas. Cuando más utilices el músculo de tu fe, más crecerá y se fortalecerá. La ventaja de caminar con Dios en fe a lo largo de los años es que realmente llegas a un lugar en el que es más fácil dudar que creer, porque muchas veces antes has visto actuar a Dios. Eso es lo que me ha sucedido a lo largo de los años que han pasado desde ese milagro en mis primeros días de bienes raíces. Eso es lo que le sucedió a Abraham, y tal vez eso ya te haya ocurrido a ti. Si no, Dios definitivamente quiere que seas también, sea tu experiencia. Por tanto, ¿qué te ha llamado Dios a hacer que pueda parecer extraño? Quizás no tengas idea en qué te estás metiéndote. La pregunta que Dios te hace es sencilla. ¿Lo harás de todos modos? Para reflexionar y diálogo. 1. ¿Te está llamando Dios a confiar en Él para algo que te hace exclamar: Señor, ¿estás bromeando? ¿Cómo es posible que esto suceda? 2. ¿Cuál fue el principio operativo en la vida de Abraham según Hebreos 11, 8, 11 y 17? ¿Cómo se desarrolló ese principio en las 3 pruebas que vimos en este capítulo? 3. ¿Cuál de las 3 pruebas de Abraham o alguna otra enfrentas actualmente? ¿Cómo está mostrándote Dios que a pesar de todo puedes creerle frente a lo que parece ser circunstancias imposibles?